No, discúlpeme, señor presidente. Yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es. ¿Sí? Nadie lo es. Porque aquí son más de 2 años que se está cometiendo asesinatos, se está cometiendo muchas cosas y nadie hace nada. ¿Sí? Y yo quiero que se haga justicia, no nomás para mis 2 niños, sino para todos los demás niños. ¿Sí? Yo no puedo darle la mano, decirle bienvenido, porque para mí no es bienvenido. ¿Sí? Yo quiero que esto se haga bien, que Juárez sea el Juárez de antes. Aquí Juárez está en luto. ¿Sí? No es justo que mis muchachitos estaban en una fiesta. Ahora, quiero que usted diga lo que usted se retracte de lo que quiere. Sí, lo que usted dijo, que eran pandilleros. Mentira. Dice, uno de mis hijos estaba en Aguas, ¿sí? Y el otro estaba en la prepa. No tenían más que nada tiempo. No, yo no puedo estar siempre. No puedo ser que digan que ellos eran pandilleros. No tenían tiempo para andar en la calle. Estudiaban y trabajaban. ¿Sí? Les apuesto que si usted le vieron matar a un hijo, usted debajo de las piedras buscaba el asesino, viendo que como yo no tengo los recursos, yo no los puedo buscar. ¿Sí? No, siempre dicen lo mismo, señor presidente. El Ferrir, Maestra, todos dicen lo mismo. Y aquí no se arregla nada, todo sigue peor. Es la verdad. ¿Sí? En mi casa están tendidos, ahorita estamos en el novenario. Yo quiero justicia para mis hijos, pero los demás estudiantes, porque eran de 14 años en adelante. Era una fiesta para un muchachito de 18 años. Póngase en mi lugar a ver qué siento yo, que yo no tengo a mis hijos. Llevan los 2 únicos hijos. Pero verdad que ustedes me dicen, no dicen nada. Pero que ni aplauden al presidente porque vino. Que bueno, pues sí. Quiero que se ponga en mi lugar ahorita lo que yo estoy sintiendo. No diga, por supuesto, presidente, haga algo por Juárez. Que Juárez se vea como antes era Juárez, no como el sangriento que está ahorita. Back to the news network. I'm Jesse Freeston in Toronto with Bruce Livesey, who recently returned from Ciudad Juarez, which is one of the epicenters, really, of this playing out drug conflict in Mexico. When we left off, you were talking about the role that the Mexican army has played in the drug trade. If you could elaborate a little bit more on that and talk about specifically what you saw in Juarez. Sure. Juarez has become now the most dangerous city in the world. They're essentially about 7 to 10 people are murdered every day. And the story that's generally being told is that it's a war between 2 drug cartels. The Juarez drug cartel, which has been there for a long time, and the Sinaloan drug cartel, which is trying to move in. In early 2008, violence in Juarez sort of went from being sort of normal to beginning to escalate. And in March of that year, the Calderon government sent the army in to essentially occupy Juarez. And then the violence got much worse and has continued to get much worse in spite of the army's presence. So this seemed very counterintuitive. You know, what was going on? Why was the violence getting much worse? And what we discovered, or what I discovered, is that essentially the army has taken sides. They have sided with the Sinaloan drug cartel against the Juarez cartel, and they are helping primarily the Sinaloans take out members of the Juarez cartel. So essentially the assassins for each of the cartels are locked in this sort of deadly battle, but essentially the Sinaloans are winning, and they're winning with the assistance of the Mexican army. And what we saw in Juarez was that the army essentially was playing this role of doing nothing. They would sort of show up after the murders, and there was evidence that they were clearly helping the assassins of the Sinaloan cartel do their business. So in Juarez, the evidence is essentially their role was just to kind of drive around in circles and allow and or help the Sinaloans take out the Juarez cartel. Who are the victims of these murders? Again, another complicating factor, especially in Juarez, is that what's occurred in the last few years is that Juarez has become a market for drugs. So the amount of addicted
Mexicans has also exploded. So there are two things happening in Juarez. There is the Sinaloans trying to take out the leadership and foot soldiers of the cartels. They are also taking out the street dealers of competing gangs who sell drugs in Juarez. And you have things that, just in that respect, where they've gone into drug clinics, so clinics that have been set up to get people off drugs, and they've massacred the addicts. So, and in order to send a message, don't get off the drugs. The other thing that's clearly happened is there's a lot of innocent bystanders getting killed. There's enormous industry in shakedown rackets. So they're going into businesses and to homes, and they're basically demanding money from people. If they don't pay, they shoot them. So that, like, the violence is like on about 3 or 4 levels. There's, you know, the army killing people. There's the cartels killing cartel members. There's cartel members taking out, you know, neighborhood people who are not paying, or businesses who are not paying essentially. So we discovered that, yes, there are elements of the intelligence community in the United States who are aware of this. ¿Por qué es tan complicado capturar al Chapo Guzmán? Calderón respondió que eso hay que preguntárselo a las autoridades de acá, de los Estados Unidos, diciendo porque es la aduana de Estados Unidos la que tiene que cruzar el Chapo Guzmán para irse a Los Ángeles. Sácatelas. José Armando Ronstadt. Yo sé que hay un problema grave. Tremenda polémica generan un presidente y un expresidente mexicano. Primero fue Felipe Calderón, quien en una entrevista con el New York Times implica que el narcotraficante más buscado del mundo, el Chapo Guzmán, vive tranquilamente junto con su esposa en Estados Unidos. El Partido Revolucionario Institucional interpretó las declaraciones del presidente como acusaciones de pactos del PRI con capos de la droga. El PRI se siente agraviado por las declaraciones de Calderón de que ellos estarían dispuestos a pactar con el narco. Sin embargo, el PRI no solo mete una denuncia en contra de Calderón, pero además dice que fue precisamente en la administración panista de Vicente Fox cuando se escapa el Chapo Guzmán. Queda muy claro, en base a la investigación que hizo Anabel Hernández, de que aquí hay gato encerrado, y el gato encerrado es que en realidad se ha habido cierto tipo de protección por muchísimos políticos. Son demasiados los nombres, demasiados los implicados y demasiado el dinero en el cual está involucrado en todo este asunto del narcotráfico y quién protege a quién. Por ejemplo, cómo dejaron escapar al Chapo Guzmán, según dice Anabel Hernández, donde se supone que hasta el Vicente Fox recibió una cantidad millonaria para dejarlo sacar, en fin. Así es, Rubén, el presidente Calderón hizo de la guerra contra el narcotráfico el eje de su gobierno, como una forma de legitimar un liderazgo que no obtuvo en las urnas. Y su estrategia en esta guerra ha sido la militarización del país. Calderón sacó a las tropas de los cuarteles para cumplir con una tarea para la que no estaban preparadas. Primero fue los cómplices del presidente, donde acredita cómo Muriño y un sector cercano a Calderón, García Luna, están vinculados a negocios ilícitos, al narco, al secuestro, a todo lo que dicen estar combatiendo. Luego el segundo libro que hizo de Camisas Azules y Manos Negras, que acredita todos los negocios hechos al cobijo del poder. Pero me parece que este tercer libro de los señores del narco es definitivamente un acto de valentía y un acto que llega a una conclusión poderosísima. El gobierno de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa está absolutamente vinculado al narco, absolutamente vinculado al narco. Y lo que ahí denuncia Anabel Hernández y su investigación es que el desastre del país que tenemos no es por la lucha con el narco. La denuncia que hacen sobre que Mourinho vendió el Estado de México 2 veces, ¿qué tiene que pasar para que reaccionemos? ¿Qué tiene que suceder para que le pongamos un alto ya a este gobierno usurpador? ¿Qué está pensando el Partido Revolucionario Institucional con todo esto, que se está haciendo sus cuentas alegres de que va a llegar a la presidencia de la República en el 2012 con todo esto? Está roto el Estado de Derecho, está rota la más elemental convivencia, están generadas las condiciones para violentar el proceso electoral del 2012, sin duda alguna, y se le sigue dando a este gobierno de facto todo lo que solicita. Es un despropósito. Hay por primera vez lo que era un rumor, lo que era un secreto a voces, evidencias duras sobre los vínculos de este gobierno con el grupo de Chapo Guzmán.
muy sólido. Desde entonces, el ejército y su participación en esta lucha son parte central de la discusión sobre la estrategia del gobierno, que muchos respaldan, pero gran parte de la población repudia, por considerar que las tropas del ejército mexicano no están capacitadas para enfrentar un enemigo de esta naturaleza. El ejército ha actuado tan mal en esta guerra porque no ha sido preparado para salir a las calles. Hay gente que no sabe leer ni escribir. Hay soldados que no tienen la mínima preparación para estar entre los ciudadanos. Carecen de preparación, de educación. Por eso hay más de 200 mujeres violadas por soldados. Inés es una indígena mepá que acusa de violación a soldados del ejército mexicano. Dice que la tarde del 22 de marzo de 2002, cuando se encontraba con sus hijos, un grupo de militares llegó hasta su casa en la zona indígena de la Sierra de Guerrero. Preguntaron por su esposo y al no encontrarlo, la metieron a la recámara para abusar de ella. En ese momento que el militar que me agarró la mano, en ese momento con otra mano me quitó mi ropa y sacó mi ropa interior y en ese momento me tiró al piso y me violó. Mientras otros dos estaban viendo, apuntándome con su arma. Y posteriormente pasó el otro, también me violó. Según su testimonio, los otros soldados esperaron afuera de la casa y cuando los tres salieron, todos se fueron. Asustada, se encerró y esperó a que su esposo regresara. Pues llegué a mi casa, me platicó mi esposa que había pasado, que la habían violado los militares. Y yo no sabía qué hacer, estaba bien preocupado, pero sabía también que eso no era correcto, que no estaba bien eso. Entonces yo inmediatamente lo que hice es ir a avisar a las autoridades municipales. La agresión fue denunciada ante la Procuraduría Estatal, donde extrañamente todas las pruebas desaparecieron. Desde que me pasó esto hasta la fecha, yo tengo bastante miedo cuando veo que suena el ruido de algún carro o el ruido del... Son diversos los sectores en México que critican la decisión de haber sacado a las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado y exigen que regresen a los cuarteles porque aseguran las denuncias por violaciones a los derechos humanos se han incrementado notablemente y el prestigio y respeto que gozaron durante décadas se desmoronó en solo un sexenio. San Juana Martínez, periodista quien ha investigado a fondo el papel del ejército, destaca que actualmente existen más de 5,000 denuncias contra miembros de las Fuerzas Armadas por violaciones a los derechos humanos que van desde ejecuciones extrajudiciales hasta torturas y desapariciones. El ejército está teniendo un papel verdaderamente lamentable en esta guerra porque se está convirtiendo en lo mismo que combate. Es decir, está tomando el papel de los asesinos, de los torturadores, de los que desaparecen, ¿no? No se puede combatir la ilegalidad con más ilegalidad. No puede ser que el ejército mexicano desaparezca mexicanos. Pero eso no es todo. Como parte de sus investigaciones, San Juana Martínez asegura que ha logrado documentar que el ejército mexicano cuenta con centros clandestinos de detención, como los que operaron, por ejemplo, durante las dictaduras militares en Argentina o Chile. Existen también en México, nada más que nadie habla de eso. Son centros clandestinos de detención en donde se llevan a toda esta gente extrajudicialmente, los detienen, los secuestran, como quien dice, y ahí los tienen, los torturan, algunas veces se les pasa la mano y los matan, y luego no aparecen. Otro de los aspectos controversiales es el fuero del que gozan los efectivos militares, situación que propició que hace unos meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara que los militares deberán en lo sucesivo someterse a juicios civiles en caso de violaciones de derechos humanos.